Muy buenos días, compañeros. Hoy vamos a hacer un análisis de las fuentes historiográficas, pero desde la perspectiva de la propuesta de la escuela francesa. Ustedes saben cuán importante es tener un buen análisis de las fuentes historiográficas, es decir, de todos aquellos documentos que contienen la historia, no solamente de nuestro país, sino de la historia universal. Como profesionales de la historia debemos de ser críticos. Como profesionales de la historia debemos de ser bastante amplios y completos a la hora de abordar la lectura y saber entresacar cada uno de aquellos elementos importantes para la interpretación de la historia misma. Así es de que hoy vamos a conocer la propuesta de la escuela francesa. 5 elementos importantes que esta escuela propone a la hora de no solamente leer un documento, sino de reflexionar y analizarlo. Espero que ustedes puedan tomar buena nota de estos elementos importantes como son los 5 elementos de la escuela francesa. Permítanme por un momento compartir en pantalla una presentación la cual espero que usted pueda tener para cada uno de ustedes. Aquí está. La tenemos, la vamos a poner en pantalla completa para poderla apreciar un poco mejor. Muy bien, aquí la tenemos. Vamos a ver entonces la historiografía y el análisis de la escuela francesa. Vamos a ver su primer elemento. La propuesta de la escuela francesa, más conocida también como la escuela de los anales, es la necesidad de una historia global y contextualizante. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros analizamos una fuente, un documento que contiene información histórica, esta debe de abordarse desde una unidad social. No podemos nosotros separar, par- eh, partir en pedazos la historia y decir, a mí me interesa solamente este pedazo o me interesa ese segmento. Nosotros no podemos segmentar, parcializar o parcelar la historia en unidades autónomas. La historia francesa propone que todo análisis historiográfico debe ser global y contextualizante. Deben de tomarse en cuenta todos aquellos elementos que son como causas o que en algún momento están alrededor, que rodean nuestra historia o aquel hecho. Debe de tomarse en cuenta todos los aspectos de su desarrollo, todos los aspectos que conlleva en algún momento no dejar por un lado ningún ingrediente, porque toda historia es social, toda historia es contextualizante, no irrumpe de la nada, sino que hay toda una serie de hechos determinantes, algunos de ellos, y condicionantes, otros de ellos, que nos permiten analizar la historia y que el historiador, en este caso, debe de tomar en cuenta. Creo que con este ingrediente todos estaremos de acuerdo y no habrá problema porque cuando nosotros agarramos un hecho histórico, lo leemos en un libro, en un documento, inmediatamente nuestra mente sí está educada. La mente del historiador debe estar educada en crear rápidamente una imagen de contexto, no solamente el contexto nacional, sino el contexto internacional. Tratar la manera de englobar todo lo que está pasando, todos los elementos políticos, sociales, económicos, culturales, es decir, rápidamente debemos de entrar en un proceso de asociación, esa asociación social de todos los elementos que hacen una unidad de análisis y que a eso le vamos a llamar historia global o contextualizante. ¿Me permite mostrarle a usted el segundo elemento? El concepto de historia y de vida material. Sí, la escuela francesa considera de que el análisis historiográfico o el análisis de fuentes debe tener como fundamento el aspecto geográfico natural. Es decir, la historia humana se resume a lo siguiente: cómo el hombre, el ser humano, busca transformar el espacio natural, físico, geográfico, y obtener de ese espacio físico, geográfico y natural todos los bienes y recursos necesarios para su subsistencia.
Es decir, la escuela francesa considera que el aspecto geográfico, físico y natural es determinante. Así como lo oyen, hay un determinismo. eh, la historia está en esa constante transformación de obtener mediante el trabajo los satisfactores de la vida. Y definitivamente el aspecto geográfico, el aspecto físico, el aspecto del paisaje natural va a estar en constante modificación por el ser humano. Y a eso se resume la historia del trabajo, la historia de la modificación de la naturaleza, de cómo el hombre arranca o toma de la naturaleza todos aquellos elementos sustanciales y necesarios para la vida. En este sentido, la escuela francesa dice, bueno, es necesario ver cómo, por ejemplo, los pueblos europeos tuvieron que transformar la tierra en un clima frío, donde la tierra era dura, y tuvieron que crear elementos tecnológicos como el arado de metal y otras herramientas de trabajo propicias para modificar ese estado físico natural que en inicio les era adverso. No así, por ejemplo, los pueblos que radican en la línea del Ecuador hacia abajo, ¿verdad? O en el centro del Ecuador, cuya tierra era fértil, cuya tierra no requería trabajo fuerte, sino que simplemente de pronto un instrumento como un palo de madera con punta, ¿verdad? Era suficiente para clavarle en la tierra y depositar una semilla. La escuela francesa dice en ese sentido que muchas veces el elemento tecnológico, el elemento de desarrollo social, está determinado por las características físicas geográficas. A mayor adversidad física, geográfica, mayor necesidad de desarrollo tecnológico industrial ha tenido el hombre en su unidad social, en su unidad de trabajo. Él habla, por ejemplo, de cómo, por ejemplo, algunas civilizaciones como las que habitaron en el mar Mediterráneo tuvieron una línea de desarrollo y cómo, por ejemplo, los que habitaron muy en el norte de Europa, los países nórdicos, los países en los lugares donde hay hielo, por ejemplo, tuvieron que tener otro desarrollo histórico. O sea, el desarrollo histórico finalmente de cada pueblo, de cada nación, está ligada al entorno físico natural. A eso se refiere este concepto de historia de vida material. Segundo elemento, vamos con el tercer elemento. El tercer elemento que vamos a ver es el asunto del tiempo. Sí, cuando hablamos del asunto del tiempo, este análisis de la escuela francesa dice que no se puede separar el aspecto de la temporalidad y cuánto duran los hechos históricos. Los hechos históricos se tienen que ver dentro de esa temporalidad y dentro de la temporalidad ellos manejan dos tiempos: el tiempo coyuntural, que es el de corta duración, que es el tiempo, el momento en que se está dando un hecho. A ese tiempo ellos le llaman tiempo coyuntural, y está el tiempo estructural, que es el de larga duración. Ellos colocan de que hay elementos de corta duración y hay elementos de larga duración, que algunos se dan en la coyuntura y otros se dan en la estructura. Esta es una propuesta de la escuela francesa, interesante y válida en mi opinión. Cuando nosotros analizamos un hecho histórico, muchas veces se está dando en el tiempo corto de unos 5 o 10 años, y a ese tiempo todavía se le puede llamar tiempo coyuntural, porque está fresco, está reciente, está todavía aún modificable, aún hay elementos dentro del tiempo que no se han consolidado o no se han solidificado. Ahora, hay elementos o hechos históricos que tienen más de 100 años, por ejemplo, el racismo, para citar un hecho histórico, ese racismo, la discriminación que ya tiene más de 500 años, por ejemplo, en América. Vamos a decir que ese hecho histórico ya es de larga duración, es un tiempo estructural que está enraizado, que se ha hecho sólido, y que modificarlo no es tan sencillo, no es tan fácil, es complejo poder modificar un hecho histórico dentro del tiempo estructural. No así los del tiempo coyuntural. Hay elementos que pueden desviar, cambiar, transformar cuando el hecho histórico está dentro de la coyuntura. Muy bien, voy a hablar entonces ahora del otro elemento de la escuela francesa a la hora de analizar los hechos históricos.
y es el concepto de historia a profundidad. Cuando hablamos de historia a profundidad, va más allá del estudio de los héroes, de los villanos. O sea, no destaca únicamente lo biográfico, el resaltar al personaje, dónde nació, quién eran sus padres, su entorno cultural, su niñez, algunos eventos personales que determinaron en alguna manera su personalidad, su carácter, que es lo biográfico. Por mucho tiempo nosotros en la escuela, recuerdo yo que en estudios sociales era ir a hacer biografías, por ejemplo. La biografía de Simón Bolívar, la biografía de fulano de tal, la biografía. Y prácticamente la historia se volvió un ensayo biográfico. Cuando hablamos del concepto a profundidad, la escuela francesa dice que la historia va más allá, que cuando analizamos un texto no solamente es el personaje y su característica de héroe o de villano, su papel protagónico, sino que se extiende a hechos que son más profundos. Lo biográfico, dice la escuela francesa, es como el polvo en un libro, es el polvo de la historia. Soplamos y ya se desvaneció. Pero la historia a profundidad es esa investigación rigurosa, la investigación científica de temas históricos que van más allá del protagonismo de una u otra persona, sino que son aquellos elementos que constituyen la verdadera historia, aquellos hechos, aquellas motivaciones, aquellas necesidades sociales, aquel protagonismo que muchas veces tiene que ver la comunidad, la colectividad. La historia, al final de cuentas, es social, no es individual. Esto es bien importante porque la historia a profundidad va a buscar causas, va a buscar los efectos, va a buscar las historias no solamente de algunos personajes destacados, sino las historias de los pueblos, de las comunidades, de aquellos que muchas veces pasan invisibilizados. Eso se llama historia a profundidad. Destacar cada elemento y en función social. Y vamos a ver entonces ahora la historia dentro de la diversidad. Dentro de este aspecto de la escuela francesa, ellos dicen que la historia nunca puede resumirse a un solo individuo. Es la historia de los hombres en plural, la pluralidad, la diversidad del género humano. Cómo detrás de esa diversidad y esa pluralidad humana están los hechos más sensibles de la historia, están los rasgos más importantes que hay que destacar y que hay que trazar y que hay que dibujar y que hay que ensayar. La historia capta al hombre en una dinámica, en un movimiento, en una interacción social. No es el individuo aislado y separado, no es simplemente su anécdota o su historia o sus hechos personales, su historia personal. Eso lo podríamos dejar como un hobby, como algo literario, si ustedes quieren, como un arte, pero no como historia. La historia no es jamás un solo individuo. La historia es al final la historia de los hombres en plural. Esas masas, esos movimientos, las revoluciones, las transformaciones sociales, la resistencia, la rebeldía, lo que usted quiera llamarle, pero que es en función del movimiento de los hombres en una dinámica entera, completa, una sinergia completa en lo social. Bueno, espero que esta presentación, estos elementos, hayan servido de mucho, ¿verdad? Y yo quiero recordarte entonces rápidamente la historia global y contextualizante. Uno, la historia es global, no se puede parcializar, no se puede separar, no se puede hacer pequeñas disecciones de la historia. Número dos, el concepto de la historia de vida material. Toda historia está conectada a la transformación del mundo natural geográfico. De lo contrario, no hay historia. Eso es lo que dice la escuela francesa. La historia y la temporalidad. Dos tiempos. Tiempo coyuntural, o sea, el tiempo corto, tiempo estructural, el tiempo largo. Todo hecho histórico está dividido en uno de estos dos tiempos. O es tiempo coyuntural, corta duración, o es tiempo estructural, larga duración. El concepto de historia a profundidad, una historia científica, rigurosa,
que construye la verdadera historia. No es lo biográfico, no es lo personal. Y la historia dentro de la diversidad, como pluralidad. La historia es plural, es la dinámica humana en su pluralidad, en su diversidad. Muy bien, al dejar de compartir pantalla con ustedes por un momento, solamente les quiero animar de que con este pequeño, eh, vamos a decir, disertación de los elementos de la escuela francesa, estaremos compartiendo con ustedes un documento, el cual vamos a solicitarles que ustedes puedan hacer un análisis desde la perspectiva de la escuela francesa, tomar en cuenta estos 5 elementos y destacarlos en su análisis, el cual nosotros pues vamos a estar recibiendo. Compañeros y compañeras, que tengan ustedes el mejor de los días. Un saludo, cuídense mucho y hasta pronto. Saludos.